La anomalía del Atlántico Sur tiene a los científicos en vilo. El campo magnético terrestre está más débil que nunca. La corriente oceánica Mock se está deteniendo. Un ciclo de más de 2000 años que recircula toda el agua del planeta. ¿Cómo afecta todo esto al clima mundial? Huracanes en el hemisferio sur y tormentas cada vez más intensas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videoprograma de Canalización Resonante Áurea con Averamento en esta parte 6 de este estudio escatológico del final de los tiempos y las nuevas señales del apocalipsis. 2024 al 2030. Todo va a cambiar de una u otra manera. Temperaturas extremas que van desde los 50 grados centígrados hasta los 50 grados bajo cero, cambiando rápidamente en pocas horas y en diferentes partes del mundo. Extraños vientos de más de 250 kilómetros por hora, fenómenos atmosféricos sin precedentes, mega superceldas de tormenta, granizos con formas de armas de geoingeniería, precipitaciones y sequías extremas que van desde el fenómeno del niño y la niña respectivamente y concatenadamente uno tras otro, cuando antes pasaban años entre un fenómeno y otro. Climas extremos, lluvias en los desiertos, invasión de plagas y mucho más en el estudio escatológico del final de los tiempos con Averamento, las nuevas señales del apocalipsis. Una nueva megaserie en canalización resonante áurea, en Ultra HD, alta definición, 4K, y traducido a todos los idiomas. Si todavía no viste el primer capítulo, anda corriendo a verlo porque ya el tiempo se agota. Esto está llegando al fin, o sea, que pronto comenzará un nuevo comienzo, un nuevo inicio, un nuevo amanecer. Pero antes, el apocalipsis, que no es más que revelaciones. En este canal y en esta serie vas a obtener toda esa información y toda esa documentación exclusiva de material audiovisual de lo que está pasando. Esto no ha hecho más que agravarse, aumentar su nivel, pero es natural. Está hecho por la élite, por la geoingeniería, la modificación climática, o ambas cosas. Es un ciclo cósmico, planetario. La élite está acelerando este proceso para bajar la vibración del planeta. Bueno, todo esto y mucho más en esta mega serie, estudios catológicos del final de los tiempos y las nuevas señales del apocalipsis. Solo en Canalización Resonante Áurea y en el canal Misterios Desvelados CRA vas a poder ver esta serie completa con todos los documentos.
Hola comunidad de luz, mi nombre es Averamento. Y bueno, acá la tenemos a esta gran anomalía magnética del Atlántico Sur que tiene a los científicos desconcertados. Un nuevo informe de una revista de ciencia reveló que esta anomalía magnética se está dividiendo en dos. Aparte, el estudio revela el debilitamiento del campo magnético y la inminente inversión de polos magnéticos. Vamos a leer en este podcast número 6 esta serie, el estudio escatológico del final de los tiempos y las nuevas señales del apocalipsis. Los diferentes portales con las noticias actualizadas sobre esto y otras cuestiones más que podrían estar implicando un cambio que se avecina y que estaríamos a las puertas de una inversión de polos magnéticos y de un gran cambio mundial. El campo magnético terrestre es básico para la vida en nuestro planeta. Nos protege de la radiación cósmica y de las partículas cargadas que envía el Sol. En gran parte es generado por el océano de hierro fundido supercaliente del núcleo, aunque yo no estoy de acuerdo con eso porque creo en la teoría de la Tierra hueca, no de la Tierra maciza. Pero vamos a lo que nos interesa. Entre 1970 y 2020, su intensidad mínima descendió de alrededor de 24.000 a 22.000 nanoteslas. A la vez, el área de la anomalía ha aumentado y se ha desplazado hacia África a un ritmo de unos 20 kilómetros por año. Además, en los últimos 5 años ha surgido un segundo centro de intensidad mínima al sudoeste de ese continente, lo que sugiere que la anomalía del Atlántico Sur podría estar dividiéndose en dos. El campo magnético terrestre suele representarse como una potente barra dipolar en el centro del planeta, inclinada a unos 11 grados con respecto al eje de rotación. No obstante, el crecimiento de esta anomalía magnética sobre el Atlántico Sur indica que los procesos involucrados en la generación del campo son mucho más complejos. Los satélites analizan la anomalía. Los modelos dipolares son incapaces de explicar la reciente evolución del segundo mínimo, pero científicos de la misión SWARD de la Agencia Espacial Europea están utilizando su enjambre o constelación de satélites para entender mejor esta anomalía. Las naves están diseñadas para identificar y medir con precisión las distintas señales magnéticas que conforman el campo magnético de la Tierra. El nuevo mínimo oriental de la anomalía del Atlántico Sur lleva una década formándose. Aunque en los últimos años se ha acelerado su desarrollo, tenemos mucha suerte de contar con los satélites SWARD para investigar su evolución. El reto ahora es entender los procesos en el núcleo terrestre que provocan estos cambios. Y así no lo van a entender, porque en el núcleo de la Tierra hay un Sol central. Se ha especulado, vamos a ver otro portal. Porque hace poco en una revista de ciencia salió un informe, la anomalía del Atlántico Sur, el enigma geomagnético que desafía a la ciencia. En el vasto océano del Atlántico Sur se esconde un misterio que desconcierta a los científicos. La anomalía del Atlántico Sur
Esta peculiaridad geomagnética, caracterizada por una debilitación del campo magnético terrestre, ha despertado el interés de investigadores de todo el mundo. La anomalía del Atlántico Sur es una región en el Océano Atlántico donde en el campo magnético de la Tierra es más débil de lo esperado. Se extiende desde América del Sur hasta el suroeste de África y se caracteriza por una disminución significativa de la intensidad del campo magnético en comparación con otras áreas del planeta. Esta anomalía ha sido objeto de estudio durante décadas debido a su singularidad y su posible relación con procesos geodinámicos y geofísicos subyacentes. Los científicos han propuesto varias teorías para explicar la anomalía del Atlántico Sur. Una de las hipótesis sugiere que podría estar relacionado con la presencia de una acumulación de rocas basálticas de edad antigua en el manto terrestre que afecta a la generación del campo magnético en esta área. Otra teoría plantea la posibilidad de que haya corrientes eléctricas en el núcleo líquido de la Tierra que interactúan con la estructura de la corteza terrestre en esa región, alterando así el campo magnético. La anomalía del Atlántico Sur ha generado preocupación en los ámbitos de la navegación y las comunicaciones. La debilitación del campo magnético que puede afectar los sistemas de navegación por brújula y las lecturas de instrumentos magnéticos utilizados en la aviación y el transporte marítimo. Además, esta anomalía puede tener implicaciones en las comunicaciones satelitales y en la protección de los sistemas electrónicos de las radiaciones espaciales. Para comprender mejor esta anomalía y sus implicaciones, se llevan a cabo investigaciones continuas. Los científicos utilizan una combinación de datos recopilados desde el espacio como los proporcionados por satélites espacializados en la medición del campo magnético y mediciones terrestres para mapear y monitorear la anomalía del Atlántico Sur. Estos esfuerzos buscan arrojar luz sobre los procesos geodinámicos y geofísicos subyacentes y mejorar nuestra comprensión del campo magnético terrestre en esta región. Veamos otro portal, porque lo interesante es que todo esto está afectando las auroras boreales polares, que parece que se están desplazando hacia el Ecuador. Y si en algún momento empezamos a ver estas auroras boreales más cerca del Ecuador, por Argentina, por Perú, por estos lugares, eso indicaría una inminente ya inversión de polos magnéticos, que puede ocurrir en 24 horas. El campo magnético de la Tierra tiene una extraña anomalía y está alterando las auroras australes. La anomalía del Atlántico Sur es la región donde el campo magnético de la Tierra tiene menor intensidad. El campo magnético de la Tierra tiene una curiosa abolladura, una anomalía que se sitúa en el hemisferio sur, sobre un área comprendida entre Sudamérica y el Atlántico Sur. Esta anomalía genera quebraderos de cabeza a los responsables de los satélites que la cruzan, pero ahora sabemos que tienen también un impacto bien distinto. Los satélites se funden, se electrifican en esta zona. Tienen que pasar por un escudo, porque si no quedan obsoletos, caen. Atenuando la luz, un equipo de investigadores ha estudiado el impacto de esta anomalía del Atlántico Sur sobre el fenómeno de las auroras australes. Lo que han observado concuerda con lo que podría intuirse. Esta anomalía hace más débiles estos fenómenos en el sur. Auroras australes. Como las auroras boreales, en el hemisferio norte, las auroras australes son causadas por la interacción entre partículas cargadas procedentes del Sol y las moléculas de las suspendidas en la atmósfera terrestre. El campo magnético terrestre desvía estas partículas como si de un escudo se tratara. Algunas de estas partículas quedan atrapadas por este campo y son transportadas hacia los polos magnéticos de la Tierra. Cuando atraviesan la atmósfera en estas regiones chocan contra las moléculas de la atmósfera, lo que hace que se exciten y con ello emitan energía en forma de fotones. Esta luz es la que percibimos como auroras. Acá está la inmensa anomalía del Atlántico Sur. Hay una inmensa anomalía en el campo magnético terrestre y la NASA todavía no sabe muy bien qué es. Pero claro, ahora dicen que hace 11 millones de años que viene afectando esta anomalía en esta zona. Eso es absurdo para mí. Claro, y hace 20 años que la descubrieron. Y ahora se preocupan
por un proceso tan largo. No, es que lo que está pasando ahora es sin precedentes. Todo se está acelerando y estamos llegando al gran momento, al gran cambio planetario. La anomalía del Atlántico Sur, puesto que el campo magnético terrestre es más débil en esta región, su capacidad para desviar hacia los polos estas partículas hacia el polo sur en este caso es limitada. Según explican los responsables del estudio, en esta área las partículas pueden alcanzar zonas más bajas de la atmósfera. En dos frentes, los investigadores aprovechan la información captada por el satélite meteorológico chino, los instrumentos de este satélite puesto en órbita en 2021 son capaces de medir fluctuaciones en el campo magnético de la Tierra. Compararon estos datos en las emisiones de luz de las auroras, para ello recurrieron a los datos del Defense Meteorology Satellite Programa de los Estados Unidos, el cual ofrecía información sobre las emisiones de luces ultravioletas, UV, por parte de las auroras en la región. Dada la vinculación entre emisiones en el segmento UV y en el segmento visible del espectro, los investigadores creen que este debilitamiento de las auroras podría incluso ser perceptible a simple vista. Los detalles de la investigación fueron publicados en un artículo en la revista Geophysical Research Letters. Acá está lo que les decía. No es solo el Sol. En declaraciones para Libersense, los responsables del estudio explican que hasta ahora se consideraba el influjo del Sol como el único determinante de la intensidad y localización de las auroras boreales. La actividad de nuestra estrella tiene una naturaleza cíclica, si bien sus fulguraciones y emisiones de materia son impredecibles. Gracias a este nuevo trabajo sabemos que la intensidad de las auroras boreales no solo depende del nivel de la actividad del Sol, sino también puede variar notablemente en función de cambios en el campo magnético de nuestro propio planeta. Pero no saben por qué el campo magnético terrestre está cambiando. El efecto de este vacío magnético en las auroras puede parecer algo banal, pero la anomalía tiene efectos que van más allá de lo visual. En especial, esta anomalía afecta a los satélites que orbitan a la Tierra y transitan por ella. Durante su paso por la zona, quedan desprotegidos de la radiación, lo que puede alterar sus instrumentos y su capacidad para funcionar correctamente. Más importante, quizá esta anomalía también afecta notablemente a la Estación Espacial Internacional. Vamos a ver otro artículo. El origen de esta anomalía. La intensidad del campo magnético terrestre disminuye entre África y América del Sur, en un sector que se ha denominado anomalía del Atlántico Sur y que desconcierta a los científicos, ya que ha verificado en estudios previos que se extiende progresivamente en torno a unos 20 kilómetros por año, aunque los satélites de la Agencia Espacial Europea intentan desentrañar sus misterios desde hace varios años, aún no se comprende en profundidad por qué continúa ampliándose. De acuerdo a un artículo publicado en The Die Freie, los especialistas saben que la anomalía tiene lugar en un espacio en el Océano Atlántico Sur que coincide con un área donde el cinturón de radiación de Van Allen, un sector de la magnetosfera terrestre donde se concentran grandes cantidades de partículas cargadas de alta energía, hace su mayor acercamiento al planeta. En este sector, el flujo resultante de partículas energizadas produce un mayor rendimiento de radiación ionizante y, en consecuencia, una reducción de la protección del campo magnético terrestre frente al viento solar y otras manifestaciones del clima espacial. Este fenómeno es detectable por los satélites que orbitan la Tierra y es una de las variables analizadas en el marco del modelo magnético mundial, según las siglas en inglés. WMM. Lo cierto es que yo estoy justo acá. Estoy justo en el centro de esta anomalía. Acá, en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de La Plata. Y acá el campo está mucho más bajo de lo que debería estar. Lo cierto es que lo que yo creo es que los códigos de luz de información del centro de la galaxia van a ingresar por este punto, por esta fisura.
en ese momento de inversión de polos magnéticos, donde la Tierra tal vez se detenga en su giro, el campo magnético desaparezca por un tiempo e ingresen esos códigos de luz, de información, que ya vienen entrando por esta zona, por esta anomalía. No por nada, más o menos hace unos años, cuando diseñé el dispositivo cuántico TRET, comenzaron a hablar sobre esta anomalía. Es más, es muy probable que mis dispositivos estén jalando el campo magnético hacia la Tierra, generando así un vórtice energético donde la radiación cósmica ingresa más concentrada en este punto. Pero claro, esta teoría rompe con todo lo que se cree, ¿no? Que las tormentas solares pueden ser mortales, o sea, extinguir la raza humana, que pueden fundir la electricidad del planeta, las comunicaciones de internet, satelitales y todo, y volvernos a la época de las cavernas, pero y también afectar la salud humana por la radiación. Pero si hablamos de un proceso de transmutación del carbono al silicio, de lo denso a lo sutil, un proceso de transmutación hacia un cuerpo de luz, hacia una nueva humanidad de luz, hacia una nueva tierra dorada, de alta vibración, de alta frecuencia, pero de vibración, de luz pura en el amor. O sea, si hablamos de este proceso, hablamos de una transformación atómica, de una transformación química, de un proceso de transmutación que se viene generando por ciclos terrestres, ciclos cósmicos, ciclos solares de 11 años, ciclos de inversiones magnéticas de los polos cada 200, cada 2000 años, cada, qué sé yo, la corriente AMOC que se está deteniendo, ciclos de 2000 años, bueno, ciclos, en fin, de inclusive 25.000 años, es lo que dura todo el ciclo del sistema solar. O sea, 12.000 años estamos en el cono de sombras galáctico y 12.000 años estamos en el cono de luz galáctica. Y justamente en el 2012 empezó el amanecer galáctico. Y estamos en 2024, 12 años después, estamos a 12 años de ese amanecer. O sea que más o menos por 2000 años más vamos a tener más luz. O sea, en realidad, de acá a 12.000 años vamos a completar, o sea, más o menos a 6.000 años, si hago bien las cuentas, estaremos en el mediodía galáctico. O sea, recién entraremos en el próximo cono de sombras, o sea, en la próxima noche oscura galáctica, en 12.000 años de luz, ¿no? O, claro. Bueno, en fin, estos ciclos, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto que todo está confluyendo hacia un momento de gran cambio, un momento de inflexión, y la élite lo sabe.
No por nada están construyendo búnkeres, están haciendo movimientos de grandes cantidades de acciones y de dinero, de empresas, de bancos, o sea, de inversiones, las están sacando, las están moviendo y las están llevando hacia estos búnkeres. Y la pregunta es, ¿qué saben? La Agenda 2030 les falló, o sea, prácticamente les falló. Y... O sea, porque todo esto, o sea, Cristo viene ya. Este proceso de inversión magnética comenzó más o menos hace 2000 años. En la crucifixión hubo un gran terremoto, eh, fue un momento de cambio, de un punto cero en la historia de la Tierra y de todo el sistema solar. Entonces el campo magnético, el polo norte magnético empezó a desplazarse hacia Siberia hace 1800 años y cada vez se viene desplazando más rápido hacia Siberia. Y en estos momentos es inminente esa inversión de polos magnéticos. Y el debilitamiento del campo magnético terrestre, esta gran anomalía que se está ampliando y dividiendo, y la corriente AMOC, la corriente atlántica parece condenada, dice, pero quizás su colapso no sea tan inminente como suponemos. Cuando hablamos de sistemas complejos como este, conviene prestar atención al contexto. La corriente atlántica, la circulación de retorno meridional del Atlántico o AMOC, lleva años mostrando signos de declive y con ello preocupando a los expertos. Sin embargo, los últimos meses han venido plagados de noticias sobre este potencial colapso, algunas situándolo mucho antes de lo que creíamos. ¿Eh? O sea, el colapso ya es inminente. Y encima todo en esta zona, también en Argentina venimos teniendo huracanes de categoría 1, grandes tormentas de superceldas, una tras otra. O sea, ya no es solo el fenómeno del Niño, ni es la geoingeniería de la élite. Esto es un proceso mayor que ya se está llegando a su punto clave y que será un cambio para todo el planeta, porque indica un gran cambio que se avecina. La historia es algo más compleja, un sistema complejo, sin embargo debemos ser cautelosos con estas previsiones. Recuerda Antonio Ruiz Elvira, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Alcalá, según explica en un artículo de Conversaciones, los estudios se basan en modelos que tratan de simplificar un sistema extremadamente complejo como es el de la circulación oceánica. La corriente en peligro AMOC es la parte atlántica de la circulación termoalina, una serie de corrientes a lo largo de la que fluye el agua de los océanos. El líquido tiende a desplazarse debido a diferencias en dos factores, temperaturas y salinidad. Estas diferencias hacen que el agua tienda a circular más al norte o más al sur y a menor o a mayor profundidad. Esta corriente tiene un impacto sobre el clima europeo, ya que es en gran parte la responsable de los inviernos relativamente suaves en Europa, en contraste con los más fríos en Norteamérica a latitudes semejantes. Su posible desaparición de esta corriente traería como consecuencia inviernos más inestables, bajo la influencia de un mayor número de borrascas. Sal y temperatura. Para Elvira, la clave del futuro de AMOC está en la salinidad. El estudio publicado en Science Advances contemplaba que el derretimiento del hielo ártico aportaría agua salada al océano septentrional. Parte de AMOC envía agua al Ártico frente a la costa noreste de Europa. Ahí el agua se enfría y sale a mayor profundidad entre Groenlandia e Islandia, por el oeste. El problema es que
fría pero sin sal, esta agua lo tendría más difícil para seguir su camino de vuelta al sur. Esto haría que el circuito perdiera parte de su recorrido y pusiera en peligro la circulación. El problema para la Elvira está en que, además de derretir hielo, el cambio climático está calentando también el agua en sí misma. Esto hace que retenga más sal. Como consecuencia, explica el catedrático, es dudoso que la mezcla con el agua dulce procedente de la fusión de hielo en la actualidad o durante este siglo reduzca la salinidad de la corriente del Golfo lo suficiente para provocar el colapso de la AMOC. Sistemas complejos a menudo es difícil perderse entre interacciones complejas que además de la multitud de variables incorporarán relaciones no lineales. A menudo existen ciclos de retroalimentación capaces de desviar mucho el estado de un sistema. Esto hace a veces que se sobrepasen puntos críticos que llevan al sistema en cuestión a un estado de equilibrio distinto. Es lo que puede ocurrir con el cambio climático, lo que ha ocurrido con previos cambios en el clima a lo largo de la historia de la Tierra, o con la circulación atlántica, que no es sino otra pieza del sistema climático del planeta. Claro, o sea, todo es una cadena de cosas que nos están indicando que algo grande viene. La importancia de la cautela. Es importante que seamos cautelosos a la hora de realizar predicciones sobre lo que ocurrirá en el clima, en especial al tratarse de un tema tan sensible para muchos. Sí, pero acá ya te digo, en Argentina venimos teniendo vientos de 250 kilómetros por hora, 120, 150, vientos de 350, de más de 350 kilómetros por hora en la Antártida Argentina. ¿eh? Huracanes, ciclones, superceldas apocalípticas, tormentas o superceldas, lluvias sin precedentes, inundaciones, rayos que impactan la tierra y todo uno tras otro estas cosas. Y todo sobre esta área, ¿no? Entonces estamos hablando siempre de un mismo tema. Y encima ahora el sol está reventando en tormentas solares y el debilitamiento del campo magnético. Por ejemplo, ayer una tormenta solar y tenemos ahora tormenta geomagnética, o sea, una X y, y, y una G2 por el campo magnético debilitado se hizo G4. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos cada vez más en el punto de inflexión de todo esto. Bueno, acá dice que si no las variables que nos indica, bueno, es por eso eh, no tienen muchas certezas, ¿no? Como vemos. La cuestión es que un gran cambio se avecina. Ya estamos teniendo muchas señales. Ahora en esta serie, el estudio escatológico del final de los tiempos y las nuevas señales del apocalipsis, vamos a analizar esta y otras cuestiones. Que nos indicarán cada vez más, con más certeza, cuándo será el momento aproximado de este gran cambio que ya sabemos que es inminente. Entre este 2024 y 2030
van a ocurrir muchas cosas más que marcarán un antes y un después. Pero en los próximos años, ya no 100 años, sino, fíjense que antes hablaban de 1000 años, de miles de años, después de cientos de años, después de décadas. Ya ahora hablamos, o sea, si va todo tan rápido y tantas cosas están pasando, que ya directamente hablamos de un día para otro, digamos, de meses, de años, de días. O sea, la información es continua y se actualiza todo el tiempo. Entonces, tampoco podemos quedarnos con la última palabra de todas las cosas que nos dicen. Tenemos que ir más en profundidad con todo y analizar y conectar y atar todos los cabos y todas las señales, ¿no? que confluyen siempre en lo mismo, en un gran evento y cada vez más próximo. En fin, seguiremos con esta cuestión. Suscríbete, dale me gusta, no olvides apoyarnos con cualquier forma en la que puedas, adquiriendo productos y servicios oficiales del canal, aportando directamente económicamente o adquiriendo tu membresía mensual en Patreon. Allí accederás a material exclusivo, videos que aquí en YouTube fueron censurados y eliminados. Allí los encontrarás, documentación exclusiva, audiolibros, en fin, y todos los productos audiovisuales, meditaciones, música cuántica y mucho más. Con tu membresía mensual podrás adquirir todo lo nuevo que vaya saliendo exclusivo para miembros. En fin, seguiremos actualizando, seguimos avanzando. Hasta el próximo video. Abrazo de luz. ¿Qué estás esperando? Suscríbete, dale me gusta, compartí los videos y sé parte del nuevo mundo.